Buenas tardes, compañeros y profesor. El día de hoy les voy a exponer la unidad 5, investigación, la producción del conocimiento, específicamente sobre la hipótesis y verificación correspondiente al tema 21. Los integrantes del equipo son Jiménez Márquez Brian Alexis y su servidora Flores Salas Keniatali. El objetivo de esta sesión es conocer cómo se plantea y verifica una hipótesis. Previamente, nosotros sabemos que las hipótesis son las posibles respuestas a un problema determinado. Enseguida les estaré dando la definición con respecto al campo de la investigación. Esta nos dice que son afirmaciones diseñadas de acuerdo con el objeto de estudio, el cual expresan un nexo entre las variables que se manejan en la investigación. Por medio de estas, las hipótesis se pretende dar una respuesta al problema planteado al inicio y se pueden concretar los objetivos. Como ya lo dije, la hipótesis es una respuesta al problema planteado. Estas hipótesis deben contener funciones, características y modalidades, las cuales deben de ser verificadas con el propósito de comprobar su validez. Hipótesis según autor. Raúl Rojas Solano nos dice que las hipótesis es una formulación basada en conocimientos organizados y estructurados para explicar un problema o fenómeno, los cuales deben de pasar por pruebas para comprobar su validez. Funciones. La hipótesis cuenta con 4 funciones principales, las cuales son guiar, generalizar, interpretar y servir como premisas. En primer lugar, decimos que generalizan la experiencia gracias a que la resumen y amplían los datos empíricos. Estos datos nos pueden servir como premisas para nuevas argumentaciones. Por otro lado, guían la investigación e interpretan los hechos, gracias a que los predicen y los explican. Aquí tenemos que la hipótesis puntualizan los problemas, muestran las variables y define métodos y los procedimientos adecuados. Decimos que puntualiza los problemas ya que identifica y explica las variables, al mismo tiempo que analiza y define los métodos, técnicas o procedimientos que se van a emplear dentro de nuestra investigación. Todo esto para dar uniformidad y consistencia en nuestra información. Características. Contienen 4 características principales, las cuales son claridad, referencia empírica, especificidad y probatoria. Decimos que tiene claridad ya que se debe de definir de manera concreta lo que se quiere para lograr una correcta investigación. Es específica ya que delimita el tema que se va a estudiar y es probatoria ya que, como lo dije antes, está sujeta a una serie de pruebas para comprobar su validez. En resumen, podemos decir que las hipótesis puntualizan los problemas, muestran las variables, definen métodos y procedimientos, todo para dar uniformidad y consistencia en nuestra información. Modalidades. Las hipótesis cuentan con diferentes modalidades. En este caso, yo me voy a basar en 4, las cuales son hipótesis de trabajo, hipótesis nula, hipótesis descriptiva e hipótesis estadística. En primer lugar, la hipótesis de trabajo nos dice que es la hipótesis inicial con la cual se formula una respuesta al problema anticipado. En otras palabras, podemos decir que es la formulación o un supuesto basado en hechos conocidos, que sirven como puntos de referencia para guiar nuestra investigación. Para tener más en claro las modalidades, lo voy a aterrizar un ejemplo. El tema va a ser uno muy común, el cual se está desarrollando en estos tiempos. Me refiero al SARS-CoV-19, en México, coronavirus o COVID-19, como gusten llamarlo. Nuestro problema va a ser por qué en México aumentaron los casos de infectados por COVID-19. La hipótesis de trabajo quedaría formulada de la siguiente manera. La mayoría de los mexicanos no están tomando las medidas que el gobierno está implementando para evitar su contagio. Regresando a las modalidades, tenemos que la hipótesis nula se redacta de forma negativa a la hipótesis de trabajo, o sea que los datos son contrarios. En otras palabras, es una suposición que se utiliza para negar o afirmar un suceso. Dentro del ejemplo, tendríamos que la hipótesis nula sería: los mexicanos están acatando las medidas necesarias para evitar el contagio. Continuando con las modalidades, tenemos hipótesis descriptiva, la cual
nos indica una suposición o característica del objeto, persona o situación que se está estudiando. En el ejemplo quedaría de la siguiente forma. La mayoría de los mexicanos pertenecen a las clases media y media baja, por lo que no tienen la capacidad de adquisición suficiente para quedarse en casa, puesto que no tienen un trabajo que les permita ahorrar para este tipo de situaciones. Y por último, tenemos la hipótesis estadística, la cual nos dice que se desarrolla en un lenguaje estadístico. Esta hipótesis nos puede servir cuando los datos ya se han recopilado y analizado. En otras palabras, es la transformación de la hipótesis de trabajo, la hipótesis descriptiva o la hipótesis nula en métodos estadísticos o símbolos estadísticos. En el problema o en el ejemplo quedaría de la siguiente forma. El 17% de la población son clase alta en México. El 34.16% de la población corresponde a la clase media. Y la clase baja abarca el 59.13% de la población. Por lo tanto, podemos decir que aproximadamente el 60% de la población mexicana no está tomando las medidas necesarias. En resumen, podemos decir que las hipótesis deben de pasar por pruebas para comprobar su pertinencia o validez. Estas pruebas deben de ser específicas, apegándose al tema de investigación o al método estadístico que más convenga. Todo esto con el propósito de comparar empíricamente los resultados obtenidos. Conclusiones. Las hipótesis es una respuesta al problema planteado en la investigación. Deben de tener funciones, características y modalidades concretas. La investigación tiene como propósito verificar la hipótesis para comprobar su validez. Aquí podemos ver el link del video que se realizó y por otra parte la actividad. Bueno, eso fue todo por mi parte. Espero que la explicación haya sido de su agrado. Que tengan bonita tarde.